En investigación y desarrollo para la empresa Schindler trabaja desde hace algunos años un zaragozano que se llama Carlos Latorre. Aquí en Shanghái nos ha dicho que nos espera. Tienes que ser tú, ¿no? Dani, de Aragoneses por el Mundo. Bien, encantado. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal el viaje? Todo muy bien. Estupendo. ¿Y tú por aquí qué hace un aragonés aquí en Shanghái? Pues aquí estamos trabajando hace ya 4 años y medio con la familia y bueno, nos dedicamos aquí a desarrollar ascensores para esta zona, para Asia Pacífico, que hay mucho mercado aquí y bueno, ahí estamos dedicándonos al tema. ¿Schindler solo hace ascensores o hace más cosas? No, Schindler se dedica a hacer ascensores y escaleras mecánicas. De hecho, somos el número 1 en el mundo en escaleras y el número 2 en ascensores. Y Carlos, ¿por aquí algún sitio que podamos ver, algo así? Pues chulo? mira, si te parece podemos ir a una zona que se llama Yuyuan, que es digamos la única zona que queda en Shanghái que tiene una arquitectura pues con las casitas que conocemos chinas en las películas, etcétera. Entonces, si te parece, nos vamos ya para recoger a mi mujer, yo me cambio de ropa y nos marchamos para allí. Pues yo tengo un chofer durante toda la semana, pero durante el fin de semana pues me gusta conducir a mí, entonces me tuve que sacar el carnet porque aquí en China la licencia española no es válida, entonces hay que examinarse de nuevo. Y bueno, pues la verdad es que las normas de conducción en teoría son las mismas, pero en la práctica no. Entonces hay que cambiar totalmente el chip y hay que conducir como ellos, es decir, un poco loco, hay que mirar solo al frente y es la única manera de funcionar aquí. El tráfico, de hecho, es un tema bastante crítico porque, de hecho, hay en China 300 muertos diarios. ¿Por qué ocurre eso? ¿Porque conducen mal? ¿Porque corren mucho? Pues en principio porque la experiencia en conducción en China es muy corta en número de años. Y yo también siempre digo que cuando una persona joven se saca su carnet de conducir, no hay un padre que le diga, hijo mío, ten cuidado con esto o ten cuidado, porque de hecho ese padre no sabe conducir. Entonces eso contribuye todo pues, a que el tráfico sea muy caótico. Pues estamos ya, Daniel, en el Yuyuan, que es una zona que realmente, como ves, esto ya es China. Aquí ya vemos los tejados, etcétera. Entonces a ver si encontramos por aquí a María. Mira, aquí tenemos a María, mi mujer. María, ¿qué tal? Hola. Mira, te presento a Daniel de Aragoneses por el Mundo. ¿Qué tal? Encantado. Lo mismo, encantada. Bueno, ¿tú aragonesa también? Zaragoza. Zaragoza. Sí. ¿Y qué tal se vive por aquí? ¿Cómo lo pasáis? Muy bien, aquí muy bien, la verdad es que bien, sí. Estamos contentos los 4 y nuestros hijos también están encantados de estar aquí. Ha sido muy interesante. Bueno, pareja, aquí como en todos lados, en China mucha gente, ¿no? Sí, aquí ya ves que está todo a rebosar. Además, en esta zona que es muy turística, pues todavía más. Esto que tenemos aquí al lado es la Casa del Té, que es una zona muy céntrica en el Yuyuan y es muy tradicional, donde se viene a tomar el té, o se venía antiguamente, aunque todavía funciona. ¿Algo de la ciudad, del país que os recuerde a Aragón? ¿Hay algo? Pues la verdad es que no mucho. Como puedes ver, el entorno no se parece mucho. Lo único que quizás nos recuerda, como antes te comentaba, es que la estructura de la ciudad se parece mucho a Zaragoza en el sentido de que la parte antigua está a un lado del río y la parte nueva, más pequeña, más residencial, lo que llamamos el Actur en Zaragoza, pues es donde nosotros vivimos, de hecho, aquí, y tiene una cierta similitud uno con el otro. Y luego los puentes que cruzan, ¿eh? Bueno, y esta zona de rascacielos poco tiene que ver con lo que acabamos de estar, ¿no? No, en realidad es para contrastar con la arquitectura tradicional de Yuyuan. Estamos ahora enfrente de la Torre Perla, que es un repetidor de televisión muy alto, el más alto en Shanghái, y vamos a subir a 300 metros de altura, a aquella esfera que veis ahí arriba, para poder ver desde allí todo Shanghái. Bueno, a mí me da un poquito de vértigo, pero vamos a intentarlo. Muy bien. Estamos a unos 300 metros de altura y estamos justamente en el núcleo financiero de Shanghái, donde se encuentran todos los rascacielos. Aquí vemos el Jinmao y un poco todo lo que es la parte nocturna de Shanghái con toda la iluminación, que la verdad es que es muy bonito, ¿eh? Si nos remontamos 10 años atrás, aquí no había nada más que esta torre. El resto eran campos. Es decir, que la ciudad ha crecido a un ritmo vertiginoso en los últimos años. ¿Y vosotros habláis chino? Pues yo hablo en inglés únicamente en el trabajo, entonces no he tenido tiempo de aprender chino, pero María sí que habla. Para defenderme, sí, me defiendo, sí. Pues en los mercados, en los restaurantes, con la chica de casa, con el chofer, con todo lo que te encuentras, ¿no? Cuando hay necesidad y hay que defenderse es como mejor se aprenden los idiomas. O sea, que tú le echarás una mano a Carlos a veces, ¿no? Lógicamente, sí. Alberto, Ana, bajáis un momento. Ana, Hola, Dani Dani, ¿qué tal? ¿Encantado? y Alberto. ¿Qué tal? Encantado. Bueno, me suenan sus caras de los cortos. ¿Cómo? ¿Los has visto? Hombre, ya lo sabes tú que los he visto. Y bueno, que les metes en canción siempre, Sí, ¿no? sí, sí, es una cosa que hacemos en familia y la verdad es que lo pasamos muy bien haciendo cortometrajes. Nos cuesta un montón de horas, a lo mejor para hacer un minuto. Papi, ¿le puedo enseñar uno de los cortos? Bueno,
Vamos a ver. No te da vergüenza, ¿no? No, no, no. Venga. Se trata de mostrarlos, o sea que... María, esa eras tú, ¿no? Un poquito cambiada. Pues sí, sí, la verdad es que bastante cambiada, sí. ¿Qué te parece el verte ahí en la tele? Ay, a mí mucha vergüenza, me da una vergüenza que me muero. Es que aquí se tenía que meter un papel de madrastra mala, entonces se tuvo que poner la peluca y claro, no le gusta mucho aparecer no me busca así, ningún pero papel bueno, me busca de hay que meterse en el mala, me mete en el manicomio, me muero, unos tramas aquí tremendos. Bueno, y él de asesino, creo. Sí, al final él es un niño un poco malo, ¿eh? Se trata un poco del mensaje de dar a conocer un poco el tema de la educación y ver cómo, o sea, mostrar un poco que los padres tienen que tener un poco más de cuidado con la educación de los niños. Es un poco el fondo del corto, lo que pasa es que esto es un poco dramático, evidentemente. Pues podemos ir a un restaurante que hay aquí cerquita y podemos probar una serie de cosas típicas. Carlos, menudo espectáculo tenemos aquí encima de la mesa, ¿no? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el pato de Pekín, que aunque tenemos en Shanghái, en este restaurante lo hace muy bueno. Y te voy a mostrar un poco cómo se hace una de las tortillas con pato de Pekín. Esto es un poco a lo mexicano, ¿no? Sí, es una tortilla en base de arroz. Entonces lo que hacemos es poner un poco de piel de pato que viene asada, luego le ponemos unas verduritas y un poco de esta salsa especial y luego lo cerramos y nos lo comemos. Muy bien. Bueno, lo que veo que vosotros utilizáis palillos. Alberto, explícame un poquito cómo se utiliza esto, que yo no tengo ni idea. A ver, coge el dedo gordo y este de aquí. Ahora, ponlo así para que tengas medio del dedo afuera. Yo soy un poco patosillo, ¿eh? Ahora coges este y este, y lo coges así. ¿Así? Y luego este de aquí lo utilizas para apretar abajo y coger por abajo. A ver, vamos a intentarlo. Esto se cruza, ¿no? A ver, cuéntanos qué les has... ¿Qué les has dicho? Le he dicho, oye, que pienso que eres muy guapa. Me ha dicho, vale, muchas gracias. Le digo, y que te quiero. Y dice, yo soy guapo. Y dice, sí. Le digo, le digo, te quiero, que te quiero. Y dice, yo no te quiero. Voy a llorar ahora ya. Es un experimento mío de que estoy yendo por Shanghái a 300 chicas a ver quiénes que sí me quieren. Y por ahora, con igual las 200 algo que llevo ya, porque ya llevo bastantes años haciendo este experimento, no ha habido ninguna que ha dicho que no. Carlos, tienes un hijo que es un guaperas, un conquistador. Sí. Es un trabajo que te están mandando para... Sí. Muy bien. Bueno, familia, que lo hemos pasado muy bien. Y que nos vemos por Zaragoza y bueno. Sí, nos vemos en Navidad. ¿En Navidad? Sí. Pues por allí nos vemos. Bueno, hasta luego. Adiós.